¿Cómo están? Bendiciones. Muy buenos días esta mañana. Después de un largo tiempo estamos regresando una vez más a las transmisiones en vivo. Queremos bendecir a todos nuestros hermanos que ya se están conectando esta mañana a este tefilá para poder adorar y orar al Señor y pedirle al Eterno que sea Él dándonos dirección, palabra, administración a través de estos mensajes muy poderosos que vamos a volver y vamos a retomar para la gloria de Dios. Quiero saber si mis hermanos ya están escuchando bien. Si se escucha bien, por favor, te voy a pedir esta mañana que puedas compartir esta transmisión, por favor, para que más personas puedan edificarse. Bendiciones, buenos días. Saludos, saludos, buenos días, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes esta mañana, que la paz de Dios esté con todos ustedes, qué bendición poder volver a estar con ustedes. Realmente hemos estado muy ocupados, pero damos gloria a Dios porque el Señor sí es bueno, para siempre su misericordia, y Él nos permite una vez más traer en vivo y en directo para Perú y las naciones desde Arequipa, desde Cusco. Queremos ya declarar y decir en altavoz que Cusco es para Cristo. Ya las puertas se han abierto, ya el tiempo ha llegado y queremos bendecir también la ciudad de Cusco, una ciudad bendecida, una ciudad escogida también por Dios. Y declaramos que en este tiempo Cusco viene al cumplimiento de todo aquello que un día se soltó para esa gran ciudad. Declaramos que los cielos se abren para Cusco a partir de este momento, en el nombre de Jesús. Bueno, hagan una oración conmigo, por favor. Vamos a orar, cierren sus ojitos. Amado Dios, Padre, gracias, Señor, por esta mañana, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Señor, a través de nosotros, en nosotros. Y te pido, Espíritu Santo, que las personas que después van a escuchar este tefilá, esta oración, Señor, van a recibir la misma o una doble también porción de tu Espíritu, Señor, de tu enseñanza. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú tienes total, Señor, y absoluto poder. Estamos en tus manos, Señor. Tú eres nuestro Padre y queremos bendecirte esta mañana como todos los días. Bendito y poderoso Dios de Israel. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios poderoso. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendiciones. Quiero saludar a todos mis hermanos de Cusco. Ya estamos en Cusco, gloria a Dios. Seguimos en Arequipa y se vienen las naciones para la gloria de Dios. Quiero bendecir a todos mis hermanos de Cusco que ya se están conectando, a mis hermanos de Arequipa, a los hijos de la embajada y a todos mis hermanos que nos ven de diferentes naciones. Queremos bendecirlos. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Esta mañana voy a traerles un tefilá, una palabra. Bueno, quiero decirles e invitarles que para poder hacer nosotros esto, estamos adorando una hora antes. Si tú quieres unirte a este tiempo de oración, de clamor, de tefilá, buscando el rostro de Dios cada mañana, escríbenos al WhatsApp 997-30-8750, que con gusto te vamos a mandar un link para poder adorar proféticamente todas las mañanas, especialmente los lunes, miércoles y viernes. Bueno, los martes y jueves estaremos trayendo también una potente palabra como hoy. Así que gracias al Eterno. Hoy vamos a hablar acerca de el Salmo 22. Es un salmo bien curioso, es un salmo muy poderoso, es un salmo que quiero
impartirles y compartirles esta mañana el Salmo 22. Si tienes allí una Biblia, por favor acompáñenme al Salmo 22. Estamos a un salmo del Salmo 23, el salmo preferido y amado por muchos. Así que, por favor, compártanlo. Hay varios hermanos que me están saludando, después les voy a saludar personalmente, pero les voy a pedir que compartan, por favor. Hoy vamos a hablar acerca del Salmos capítulo 22 y le hemos puesto como título un grito de angustia y un canto de alabanza. Qué poderoso tema tenemos esta mañana. Y vamos a leer el Salmo 22, por favor, a ver si me pueden acompañar. Acompáñenme al Salmos capítulo 22, por favor. ¿Tienes una Biblia? Por favor, acompáñame. Hoy vamos a estar leyendo el Salmo 22 y vamos a ver qué cosas ocultas nos tiene el Señor esta mañana. ¿Qué tiene el Señor con el Salmo 22 para todos nosotros? Agarra un papel, empieza a anotar porque hay cosas profundas que vamos a hablar y vamos a entender acerca del Salmo 22 y qué importante es el Salmo 22 para hacer tefilá. Quiero enseñarles algo, las oraciones más precisas, las oraciones entendidas y las oraciones con la palabra revelada son oraciones más contundentes, más poderosas, son oraciones que van a ser respondidas, porque vamos a aprender a hacer un tefilá, vamos a aprender a incluso a saber tener alineada nuestra mente, nuestra alma, nuestras emociones y todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu, todo nuestro ser, para poder unirnos, para poder hacer tefilá con Dios y nuestras oraciones sean más efectivas y nuestras oraciones sean puntuales y precisas, para que todo lo que estamos pidiendo al Señor se pueda cumplir y todo lo que podamos estar anhelando o la situación en la que nos encontramos o nos vamos a encontrar sea superada, ¿no? Sea vencida, salgamos victoriosos, si vale la palabra. Y es que nos encontramos siempre como los salmos, ¿no? En muchas de esas circunstancias, en circunstancias muy personales quizá que David describe en los salmos, y eso nos ayuda a entender también que hoy no es diferente, sino que las mismas situaciones que David pasaba, nosotros también seguimos pasando. Y es importante ver la experiencia de David en cada una de estas etapas, ¿no? de David al momento de él buscar, de doblarse delante del Señor y sentirse muchas veces agobiado, cargado, triste, como en el Salmo 22 vamos a ver cómo él nos expresa la situación tan normal y cotidiana que muchos cristianos siguen pasando hoy en día. Pero gracias a esa experiencia quizá negativa o lo que estaba pasando David, hoy nosotros podemos aprender gracias al Salmo 22 y a muchos de aquellos salmos que nos enseñan ¿cómo se llama? A saber reaccionar y saber vivir, ¿no? Una vida delante del Señor. Por eso esto es importante. Yo les pido que presten atención al Salmo 22 porque es muy importante. Si a todos tienen el Salmo 22, por favor acompáñenme, Salmo 22, versículo 1 en adelante. No vamos a tocar punto por punto, versículo por versículo, pero vamos a tocar algunos puntos importantes para entender el Salmo 22 y entender que al final Dios realmente nos da la victoria si sabemos hacer tefilá. O sea, si sabemos nosotros entender y alinear nuestro corazón y alinear nuestra mente. Esto va a dar victoria sobre nosotros. Por eso que la enseñanza de esta mañana va a ayudar a sobresalir, ¿cómo te digo? A tener la victoria en medio de la situación personal que estés pasando. Vamos a leer, por favor, el Salmo capítulo 22. Dice así, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. De noche, ¿qué dice? Y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Versículo 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale, él sálvale, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mi boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me han puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y libérame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle. Descendencia toda de Jacob y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no me menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni del escondido su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestros corazones para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, y aunque no puede conservar la vida a su propia alma, la potestad le servirá, la posteridad, le servirá, esto será contado de Jehová. Hasta la postera generación vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Muy bien, gloria a Dios. Gracias al Padre por este poderoso salmo. Quiero solamente hacerles recordar o mencionarles algo importante. Este es un salmo mesiánico, ¿no? Es un salmo que describe acerca de nuestro Señor, ¿no? Este salmo mesiánico ¿se acuerdan cuando Jesús ya estaba por entregar al Espíritu y él dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? ¿No?
Después hay varios salmos también referidos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso son salmos mesiánicos que se han cumplido sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, vamos a ir un poquito más allá porque también es un salmo para nosotros muy importante, donde describe la situación tan normal, una situación tan real, una situación muy palpable para todos los hijos de Dios. Por eso es que siempre yo he creído y he pensado que Jesús es el ejemplo de cómo nosotros debemos vivir, qué estilo de vida debemos tener y cómo debemos reaccionar delante de situaciones muchas veces adversas, muy dolorosas, muy contrarias. Y es que en ocasiones no todo nos va bien. En ciertas ocasiones, en ciertas temporadas, sentimos muchas veces que Dios nos olvida, se aleja de nosotros y a veces nos sentimos sin esperanza, sin fuerza, sin poder. Y justamente para ese tipo de momentos, de circunstancias, de situaciones, es que Dios viene esta mañana a hacernos recordar que yo soy el Dios de lo bueno, pero también soy el Dios de aquellas temporadas que parece que no son buenas a nuestra perspectiva, a nuestra humanidad, a nuestra mente. Hay cosas, hay temporadas, hay días que parecen que no son buenas, que no son agradables y que no son de provecho y creemos muchas veces y decimos, Señor, tú me has abandonado, me has dejado. No sé por qué estoy pasando esto, no entiendo. Y quiero decirles que nuestra tarea muchas veces no es entender, porque no vamos a entender, somos limitados, no podemos entender a Dios muchas veces. O en medio de ese no entender, escúcheme bien, tratamos de buscar una salida o de buscarle el porqué de las cosas. Pero ese porqué no llega en el momento en el que tú estás atravesando. ¿Por qué? Porque estás en un proceso. Estás en un proceso de madurez, estás en un proceso de transformación, estás en un proceso de cambio, de renovación, de nueva criatura. Porque si Dios nos revela o nos hace entender en medio del proceso muchas cosas, quizá muchos de ustedes abandonarían el barco, abandonarían la situación que está pasando. La Biblia relata cosas precisas y poderosas en cuanto al proceso, ¿no? En cuanto a ese momento que no entendemos por qué nos meten al foso de los leones. ¿Por qué nos meten al horno de fuego? ¿Por qué si Jesús nos dice pasemos al otro lado o pasen al otro lado, en medio del lago, en medio del mar, se desata una ola contraria, se desatan los vientos contrarios y parece que tu barco se está hundiendo y parece que Dios se equivocó contigo y dice qué malo es el Señor, ¿por qué me da una orden? ¿Por qué me cambia de tierra? ¿Por qué me manda a otra ciudad? ¿Por qué me cambia de circunstancia? El Señor me dijo que venga aquí, el Señor me mandó, el Espíritu de Dios me dijo, pero en medio de lo que Dios te dijo, se levantan los problemas, se levantan las angustias, se levantan los problemas, se levantan muchas situaciones adversas y negativas. Y nosotros en nuestra humanidad no podemos entender el porqué o el para qué de las cosas. Entonces, en medio de ese barco que está a punto de hundirse, empezamos a buscar al Señor. Y es que muchos de nosotros o algunos de ustedes no buscan al Señor cuando todo está cómodo, cuando todo está bonito, cuando todo está bien. No buscamos al Señor y es que a mí también me ha pasado.
A mí también me ha llegado ese nivel, ese punto, esa normalidad. Y a veces Dios, para hacernos entender, nos saca del confort, nos saca de la tranquilidad, nos saca de la bendición, de la provisión, para poder nunca más alejarnos de Dios y conocer a Dios en esa etapa que quizás no lo conocías. Entonces, el Salmo 22 nos enseña a buscar a Dios, a tener un encuentro con Dios y poder nosotros estar siempre unidos y completos con Dios. Dios debe ser el que llene todo tu ser, el complemento, mejor dicho, el punto de partida, la esencia, lo más grande que Dios debe ser para tu vida. Gracias al Eterno por este salmo. Pero hay algunos detalles que he notado de en medio de lo profundo del Salmo 22 y que quiero impartirles esta mañana. Por eso que es importante que nosotros escudriñemos la palabra y quizá muchas veces de cosas más profundas. Por ejemplo, miren, el Salmo 22, versículo 1, hay una llave, hay algo importante en este salmo. ¿Saben por qué? Porque vemos dos nombres de Dios en dos diferentes versículos. Y es que no es otro Dios, no es que es otra, es un Dios que se va transformando o va cambiando, no, de nombre, no. Sino que esta revelación radica en que nosotros debemos conocer a Dios y sus múltiples operaciones y la palabra precisa para llegar al punto. Hasta para orar tenemos que saber el nombre de Dios. El nombre original, el nombre que describe la personalidad para la operatividad que estamos buscando en Dios. Por ejemplo, la palabra del versículo 1, capítulo 22, versículo 1, que dice, Dios mío. Esta palabra Dios es en realidad Él, ¿no? Uno de los nombres de Dios que es Él, que significa el Todopoderoso. Miren, qué grandioso y qué poderoso saber que esta palabra no solamente es Dios, sino que estás diciendo Él. Y esta palabra Él significa el Todopoderoso, el Omnipotente. Entonces, en la situación en la que tú te encuentres, cuando empieces a hacer tefilá y empieces a orar, usa esta palabra, el todopoderoso Dios, el que todo lo puede, el que tiene todo el poder, el omnipotente. Es lo que significa la primera palabra que entra como Dios, ¿no? No solamente es Dios, Dios ayúdame, Dios socórreme, no, tienes que decir el Todopoderoso. Tiene el poder de ayudarme. Se te reveló que Él es el Todopoderoso. A ver, esa es una pregunta del $1.000.000. Hay situaciones que Dios va a permitir en tu vida para que conozcas a Él. Y Él se tiene que manifestar en tu vida. Te lo digo por experiencia, te lo digo porque también lo hemos vivido, te digo porque tú también lo vas a vivir. Y es una característica que Dios quiere que todos sus verdaderos hijos, porque hay falsos hijos, o mejor dicho, que no son hijos, pero hay gente que busca a Dios, pero los hijos que buscamos a Dios, y esto declarando y profetizando, mis hermanos, para todos, los verdaderos hijos de Dios, Él se les tiene que revelar. El Dios descrito como Él, el omnipotente, el poderoso, se tiene que revelar en tu vida. ¿Para qué? Para que nunca más desconfíes que Él, o sea, el todopoderoso, es Dios de dioses y es Rey de reyes y es Señor de señores. Y para que aprendas y sepas honrar y respetar. Y no solamente eso, sino sepas que no hay otros dioses. Muchas veces ponemos, y esto quiero decirle, porque el concepto griego de Dios es muy penetrante en el pueblo de Dios. Porque a veces creemos que el Dios que tenemos es para ciertas circunstancias y para ciertas situaciones nada más.
Pero yo quiero decirte que el Dios, el Él, es el Todopoderoso. Y Él quiere estar en todos los días de tu vida. Y quiere que aprendas a referirte a Él de esta manera. Y que lo conozcas a Él en tu vida, en lo que estás pasando, en lo que estás viviendo, mi hermano. ¿Cómo Dios va a manifestar su poder? ¿Cómo se va a manifestar el Todopoderoso si tú por allí le puedes dar la gloria a otros dioses? ¿Cómo, o sea, cómo va a ser la diferencia Dios contigo? Porque tú le puedes agradecer a cualquier Dios. Yo he visto cristianos, mi hermano, que como no conocen a Dios, dan la gloria a otras cosas, como a la medicina, como al hombre, como a la circunstancia, como a ellos mismos, idolatrándose. O sea, ellos dicen, es por mí, es porque yo busqué, es porque yo ofrendé, es porque yo di, es porque, sabes que yo me he levantado temprano, es porque yo he estudiado, es porque yo me he esforzado, he hecho cosas para poder recibir y merecer esto. Y eso no es verdad, mis hermanos. Entonces, para que tú des gloria a Dios, Él permite enfermedades, situaciones adversas. ¿Para qué? Para que lo conozcas en esta revelación, en esta faceta de Dios para todos sus hijos. Y es que tú tienes que experimentar y saber que Él es el Todopoderoso. Bendito es tu nombre. Así que digan conmigo, Él. Esta palabra, Dios mío, es Él, que significa el Todopoderoso. Gloria a su nombre. Entonces, eso es importante, ¿ves? Son palabras que son claves. O sea, son palabras que son muy importantes para poder entender a ese Dios y conocerlo. Y Dios quiere que esta palabra se te revele. Entonces Dios va a permitir que cruces al otro lado del mar y que en medio del mar se levante y se desate las olas contrarias. Y digas, ¿por qué me manda Dios para ir al otro lugar injusto? No es justo. No es que, oye, qué casualidad, qué mala suerte, dicen algunos cristianos. Si tú eres un hijo de Dios, mira, te voy a enseñar algo. Y que nunca te olvides, por favor. No te olvides más, oro para que nunca más te olvides. Un hijo de Dios, nada es casualidad. Para un hijo de Dios, nada es casualidad. Aún lo malo, Dios tiene el total control. Y voy a usar esa palabra control, aunque no me gusta mucho hablar de control, porque en realidad Dios no tiene el control de nuestra vida. Él lo que tiene es el señorío. Él quiere tener el señorío. Él quiere unirse a ti de tal manera que tú confíes y dependas de Él. O sea, Él no quiere que seamos sus títeres. No. Él quiere que de corazón le adoremos, le alabemos y hagamos su voluntad y podamos agradar a Dios. Eso es lo que quiere Dios. Él no quiere no quiere tenerte como títere. Titeretero, no es Dios así. Así que quizá vamos a renovar un poco nuestra mente en cuanto al control, porque Dios no quiere controlarte. Él quiere tener una libre unión y fusión perfecta contigo y que te goces haciendo la voluntad de Dios. Porque David decía que él se gozaba, se alegraba haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Pero también dijo, enséñame a hacer tu voluntad. Entonces, primero dile, enséñame a hacer tu voluntad y sé que te vas a alegrar y gozar, como dice el Salmo capítulo 12, versículo 1 y 2, donde describe la voluntad de Dios, que es buena, agradable y es perfecta. Gloria a Dios. Otro punto importante en el Salmo 22 es el siguiente, bueno, la siguiente palabra que describe aquí, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra muy conocida de Yeshua, de Jesús, ya para entregar el Espíritu. Y recuerden que Jesús no había pecado, había cumplido la ley, era un hombre perfecto en la tierra, pero sin embargo experimentó que Dios lo abandone. Y lo abandonó justamente por el pecado, la maldad. Ahora, esta palabra, ¿por qué me has desamparado? En el hebreo es asap, ¿no? Que significa soltar, aflojar, renunciar, abandonar, apartar, desechar también. ¿Por qué eh, dejar, quitar, rehusar? Pero también hay
tres palabras que he encontrado que significa esta palabra asap, muy curiosas y que tiene sentido lo que les estoy diciendo, porque si tú eres un hijo de Dios, déjame decirte que Dios nunca te deja ni te abandona. No te deja ni te abandona. Aunque el sentido es verdad, sí, sí nos deja y nos abandona, pero no con el sentido, la mente humana. Porque eso es lo que el hombre siente cuando vienen los problemas, vienen las aflicciones, vienen las situaciones complicadas y difíciles. Sentimos que Dios nos deja. O sea, la palabra se cumple. O sea, la palabra es real, que Dios nos deja. Pero en lo profundo de Dios, en lo más profundo, en la revelación de Dios, y es como nosotros debemos aprender a conocer y a vivir a Dios, es que hay tres palabras también que significa esta palabra asap. Y una de ellas es acoger. Tremendo. Otra palabra, ayudar y dejar libre. Tremendo. Tremendo. Estas tres palabras nos dan un sentido más lógico a lo que Dios quiere hacer, o sea, el propósito del por qué y para qué de las cosas. A veces no entendemos, pues, en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio de la presión, en medio de las cosas, decimos, Dios, ¿por qué me has abandonado? Es como Yeshua, como hombre, dijo dos cosas muy poderosas. Uno, que él decía, aparta de mí esta copa. Eso lo decía como hombre. ¿Por qué? Porque era una situación muy difícil, muy dura de enfrentar. O sea, como hombre, saber que vas a morir y que llegó el día de tu muerte y que tienes que enfrentarlo. Obviamente, no es fácil como hombre. Pero él como hombre sometió y sujetó su carne y su alma y se entregó a la voluntad de Dios. Entonces era una cosa que debía enfrentar y dice que hasta sudó sangre, Dios mío, de la impresión de solamente pensarlo. Por eso a nosotros yo siempre recomiendo a todos mis hermanos que no piensen. Porque cuando pensamos es donde empieza la aflicción, empieza el dolor, el sufrimiento, mi hermano. Por eso es que las preocupaciones no son de Dios. Si tú no aprendes a confiar en Dios, la preocupación te puede matar, te puede enfermar. La desesperación te puede matar. O sea, hay gente que ha muerto, por ejemplo, de paros cardíacos, simplemente por pensar, por no confiar y por experimentar situaciones muy difíciles y dolorosas. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Se dan cuenta? En Él, el Dios todopoderoso. Y eso es muy importante. Y por favor, es importante que lo que estás pasando es necesario. Volviendo a la palabra que le estaba diciendo, ayudar, acoger y dejar libre, en un sentido es claro, ¿no? No, y estaba diciendo antes que se me olvide, la segunda palabra humana que él habló, aunque era una palabra profética, escúcheme bien, es que Jesús ya estaba a punto de morir, o sea, iba a experimentar la muerte, o sea, dejar el espíritu. O sea, iba a dejar la tierra, iba a morir por completo, o sea, en la tierra. Y no sé cuántos piensan, se imaginan cómo será ese sentir de morir. O sea, de que tu cuerpo deje de existir y que tus pulmones, tu corazón y todos tus órganos dejen de funcionar. Debe ser una experiencia pero tremenda, que solamente la gente que está a punto de morir van a experimentar. Pero en ese momento él sintió que iba ya a morir y dijo, ¿por qué me has abandonado? Y es que así nos sentimos muchas veces en situaciones que parecen que no son quizá tan duras y tan difíciles de enfrentar. Pero así a veces nosotros nos sentimos también y decimos, Señor, ¿por qué nos has abandonado? Pero hoy quiero enseñarles que esta palabra no es solamente abandonar, o sea, en el sentido sí es abandonar, es que Dios te deja, Dios permite, ¿no? Dios te abandona, se aparta de ti, renuncia a ti, no, te desecha también, te desecha, te quita, te aparta de Él.
O sea, ese sentir sí es y sí pasa, pero en el corazón del Padre y la realidad de cómo Dios y nosotros tenemos que aprender a vivir y a experimentar es tener el corazón del Padre. Tenemos que ser padres con el corazón del Padre. Hay cosas que, por ejemplo, los hijos tienen que pasar y experimentar, no porque decimos, sabes que te voy a dejar, te voy a abandonar, que te voy a hacerte mal porque te has comportado mal, no, sino porque tenemos que aprender, o los hijos tienen que aprender, o las personas tienen que aprender. Entonces, eso es importante. Ahora, mire, la palabra ayudar. Ayudar es una palabra positiva, ojo, es una palabra que en realidad al fondo, en el trasfondo de toda esta situación, de todo ese proceso, de todo ese trato de Dios con nosotros, realmente Dios nos está ayudando, hermano. Hay cosas que no vamos a poder cumplir, hay cosas que no, como hombres, no podríamos experimentar y no podríamos alcanzar si no fuera por el proceso de Dios. Entonces, a veces lo malo es bueno y de eso sacamos muchas experiencias y no volvemos a ser los mismos para nada. O sea, tu vida nunca más va a ser la misma cuando tú estás en las manos de Dios y Dios tiene tu vida en sus manos. Tu vida no va a ser la misma. O sea, no vas a ser el mismo. Para nada vas a ser el mismo. Nada de ti va a ser lo mismo. Por eso lo malo es bueno para los hijos de Dios, de acuerdo a su propósito, a lo que son llamados. Entonces, eso es importante. Entonces, en tu aflicción, en tu situación difícil, no mires las olas, no mires los vientos, pon tu mirada en Jesús y di, esto es para bien, esto es para bien. Levanto mis manos y te adoro, levanto mis manos y te alabo, levanto mis manos y te honro, bendito Dios. Entonces, hay situaciones que no hay otra manera de pasar si no es de esta manera. Y esta manera trae buenas cosas, trae ayuda de parte de Dios, tremendo. ¿Cómo vas a entender cosas que no entiendes como hombre? Pero cuando pasamos y acaba el proceso, entonces decimos, realmente, Dios trató conmigo, me ayudó, me liberó y me rescató y ahora soy nueva criatura. Entonces Dios usualmente nos transforma y trabaja así con nosotros. Así que gloria a Dios por la primera palabra que hemos podido aprender. La segunda dice acoger. Dios mío. Hermano, yo sé que es un poco ilógico humanamente, pero así es el hombre, es duro. Los hombres son duros, somos duros. Y a mí me ha pasado situaciones que eran necesarias para buscar a Dios, ¿sabes? Para doblarme de rodillas, para decir, Señor, ¿por qué? A veces cuestionamos a Dios, pero yo quiero enseñarles otra vez que el para qué es mejor que el por qué. Pero cuando aprendí esa palabra se me reveló que el proceso es importante y que es necesario aprender, y que hay cosas que tengo que aprender otra vez porque a veces tenemos que reaprender, a veces tenemos que ser renacidos, a veces tenemos que ser recreados por Dios, y Dios nos va haciendo nuevas criaturas, ¿no? Y acoger es una palabra muy interesante, porque en medio del dolor, en medio del problema, en medio de la situación, vas a conocer a Dios realmente. La Biblia habla y describe acerca de ese Jesús que mandó a sus apóstoles mandar al otro lado, o mejor dicho, pasar al otro lado, y en medio del mar se desató una ola. La Biblia dice que Jesús vino caminando en medio de la tormenta, en medio del problema. Mi hermano, si las olas no habrían, si los vientos contrarios no habrían, y tu barco está a punto de ahogarse, ¿cómo vas a conocer a Jesús? Que Él tiene el poder, Él es el Todopoderoso. ¿Se acuerdan esa palabra? El Todopoderoso. O sea, el que reina sobre todo, natural y espiritualmente. Sobre todo lo natural y sobre todo lo espiritual. Si tu problema es material, si tu problema es natural, si tu problema es espiritual, no importa. Dios va a venir caminando sobre esa situación. ¿Y cómo lo vas a ver a el Todopoderoso si tal situación no se desata?
no aparece, no viene a tu vida. No lo vas a conocer, entonces no lo vas a temer. No le vas a dar gloria a Dios y no vas a decir, el Señor me sacó de esto. El Todopoderoso vino caminando. El Todopoderoso. Gracias, Señor, por esas cosas malas. Porque en medio del dolor, en medio de la situación, en medio del problema y de las cosas adversas, te he visto caminando y te has aparecido en medio del problema y me has ayudado. Y me has rescatado. Y has puesto todo en orden y has levantado mi cabeza. Bendito Dios de Israel. Qué poderoso. A veces esas cosas son necesarias pasar para poder dar gloria a Dios, sinceramente. Son cosas necesarias e importantes. Y la segunda, el tercer punto, pero quiero seguir hablando del segundo punto, que es acoger. O sea, realmente allí sentimos los brazos de Dios después de tantas cosas. Y en medio de las cosas sentimos de su paternidad. Y decimos, realmente no me has abandonado, pero era necesario pasar eso. No me has dejado, pero era necesario pasar eso. Entonces vas a poder dar confiadamente gracias y gratitud al Señor, ¿no? Gracias al Padre por esta revelación. Y el punto número 3, dejar libre, es un punto también importante. Porque hay gente que se aburre de Dios, ¿saben? Hay gente que se aburre de Dios. O sea, es increíble ver gente que se puede... Yo no lo puedo entender. Yo nunca he hecho eso. Pienso que nunca lo he hecho. Y si lo he tratado de hacer, no me ha durado ni un día. Pero hay gente que se aburre de Dios. No me aburro de Dios, me aburro de la iglesia. Hermano, todo lo que tenga que ver con Dios es Dios. Y es que a veces nosotros nos alejamos de Dios, de su presencia. Yo te voy a decir alguna revelación, una enseñanza. El congregarse, el ir a la iglesia, es el resultado de, o sea, debe ser el resultado de amar a Dios, debe ser el resultado de tener intimidad con Dios, es el resultado de que Dios es lo primero en tu vida. Por eso uno se congrega. Pero ¿cómo es la enseñanza y la revelación y la realidad de muchos cristianos que se congregan porque necesitan? Se congregan porque los obligan y se congregan porque, bueno, no me queda otra. ¿Ve? No es así. El resultado de congregarse es el resultado de amar a Dios, de tener una relación con Dios y tener prioridad en Dios. ¿Ves qué diferencia de pensamientos, qué diferencia de realidades es la que estamos viendo y lo que les estoy enseñando esta mañana? O sea, tú no te puedes congregar porque te obligan. Eso no es de Dios. Mejor ni te congregues, mi hermano. O amigo, no sé quién esté escuchando. O sea, es el resultado de que amas a Dios y que tienes una relación con Dios y que Dios es tu prioridad, punto. Y la gente tiene que saber que el domingo es del Señor. Tu familia, tu hijo, hasta tu perrito debe saber. Porque hay gente que no se congrega porque dice, pastor, ¿con quién dejo a mi perrito? O sea, vas a dejar de congregarte por tu perrito. Santo Dios, y ¿qué hay si les digo ese perrito hay que hacerlo dormir? Santo Dios, ya va a decir qué malo es el pastor. Oye, ¿cómo va a pensar si Dios, el perrito es una creación, es una mascota? Mi hermano, estás poniendo en primer lugar a tu perro. No, pero Dios está en todo lugar y yo busco a Dios a mí en mi casa. Hermano, no es así. No se trata de ir a congregar porque tienes que ir a congregar. Se trata que amas a Dios sobre todas las cosas, incluyendo tu perrito. Y por eso te congregas. No sé si me están siguiendo. Entonces, a veces nos cansamos de Dios. A veces nosotros mismos, o sea, la gente se aburre de Dios. La gente, o sea, yo he tenido gente que oraba en contra de mí, en contra de lo que hacía y no me importaba. Yo rompo toda brujería, porque hay cristianos que oran a favor y otros de en contra y se convierten en brujos.
en satanistas, mi hermano. Porque hay algo que yo he aprendido y eso se me ha quedado en las entrañas y en mi ser y en mi vida. Y es que para mí todos los días es Dios y todos los días tengo que servirle a Dios. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Tiene que haber algo en la iglesia. Se tiene que hacer algo. Algunos de mis hermanos dicen, hay una canción, un reggaetón cristiano, dice, lunes es de vigilia, hay algo así, no sé, me hacen recordar y mi hermana dice, esa es la canción de la embajada, dice, gloria a Dios. Entonces, a veces la gente se aburre, como si Dios fuera aburrido. Yo me pongo a pensar y digo, ¿qué pasó? ¿Quién le enseñó eso? Porque yo no enseño eso, no. Eso es una falsa enseñanza. Es una enseñanza de alguien que no ama a Dios y no teme a Dios. Hoy hay gente que predica y enseña solamente los domingos. Y de lunes a sábado, ¿qué pasó? ¿Dios dónde está? ¿Se escapó? No, está conmigo en mi casa. Mentira. Ni te doblas, ni buscas, ni tienes relación con Dios, ni haces tefilá con Dios. Entonces, eso es importante, mis hermanos. Eso es muy importante. Entonces, a veces nos aburrimos, a veces nos cansamos, ya estoy cansado, necesito descansar, ya, guay. Todos los días voy a la iglesia, ay, me voy a la playa un ratito, es que el pastor no me entiende, claro, es que como es el trabajo del pastor, eso tiene que hacerlo él, pues yo tengo que descansar, Hermano, yo no vivo así, eso no es yo soy pastor no por ganar dinero, porque es mi profesión. Yo soy pastor solamente por llamado. Y ser pastor no es fácil. No es fácil. Yo te invito a que tú pastores, mi hermano. Es más, si lo puedes hacer, avísame. Yo te voy a contratar. O Dios te va a contratar y te va a pagar tu sueldo. A ver si puedes soportar, a ver si eres capaz de poder llevar 70, 80, 100 personas. Y estamos hablando de lo básico, del primer nivel. El primer nivel son 100 personas. Y hay que pasar el límite de las 100 personas. Porque Dios quiere que pases de un pueblo de más de 100 personas. Entonces, eso es importante, eso es muy importante. Y a veces Dios nos deja libres. A ver qué pasa, cómo le va. A ver si se acuerda de mí en su aflicción, en su dolor. A ver qué pasa con este hijo siervo de Dios. Entonces a veces Dios nos deja en libertad. Libertad. ¿Se dan cuenta? A ver, yo te pregunto, ¿te has hartado de Dios? ¿Te has hartado de Dios? Qué tremendo. Qué tremendo. Entonces, mire, estamos en el primer versículo, ya estamos una hora, gloria a Dios. Voy a terminar con el siguiente versículo y voy a dar sentido a la enseñanza y vamos a terminar con una parte muy importante, ¿ya? El siguiente versículo, el versículo 2 dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esta palabra Dios no es el mismo Dios, o sea, la misma palabra Él del primer versículo, ¿te das cuenta? Pero en el español es Dios, Dios. No es así, tenemos que ser precisos. Para orar, tenemos que tener la revelación y conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, es más efectiva la oración y más precisa la oración. Esta palabra Dios mío no es la misma de el Todopoderoso. Esta palabra ya también es Elohim. Qué tremendo. Esta palabra Elohim no es la misma palabra de el Todopoderoso, sino también, sino más bien que es el, ¿no? Muy importante, pero hay algo que quiero no quiero dejar de lado, no quiero dejar antes de seguir al versículo 2, porque he anotado algo aquí importante, un ejemplo de lo que significa la palabra asap, ¿no? Que hemos estado escudriñando, dejar desamparado, porque esto lo he escrito acá por algo y es importante. Mira, se puede usar o se usaba para describir o dar a conocer que una persona sale de un lugar a otro o deja un local y se pasa a otro local. Esto es poderoso. También en el sentido de dejar a los padres para casarse.
Qué tremendo. Otra revelación importante de esta palabra, Asaf, es cambio. Cambio de local, o sea, cambio de situación, cambio de vida. De un local chiquito, Dios te va a llegar a un local grande. Y a veces las transiciones no las entendemos, a veces las transiciones no las soportamos y no las queremos. Tú para que entres de un local de 100 personas a un local de 500 personas, debe ser trabajado, instruido y procesado, porque no es lo mismo trabajar en un local con 100 con un local de 500. Ni es lo mismo predicar en un lugar para 100 personas y predicar para 500 personas. No es lo mismo. Por eso que esas cosas que parecen malas son buenas. Qué tremendo. Esas cosas que parecen que son malas, en realidad son buenas. Por eso que Jesús, aunque se fue crucificado, pagó sin merecer nada, pagó con su vida el pecado de todo el mundo, los azotes, aunque parece malo, el fin es bueno. Entonces Yeshua tuvo que pasar todo eso para reinar en vida, para ser rey de reyes y señor de señores, y que su nombre sea un nombre sobre todo nombre, y que el Padre pueda reinar a través de Yeshua. Qué tremendo. Entonces ese cambio de local me hizo entender muchas etapas de mi vida como ministro, como persona también, porque Dios quiere transformarnos, quiere cambiarnos. Dios quiere y dice, estira tu carpa, amplía tu carpa. No seas escasa, dice la Biblia. Tu tienda, amplía tu tienda, amplía. Dios quiere amplitud, crecimiento, expansión. Dios quiere multiplicación. No den los brazos a torcer, no se queden en el nivel que están. Dios tiene un nuevo nivel para ti. Dios tiene un nuevo local para ti. Bendito es el nombre de Jesús, ¿no? Y el otro aspecto que es dejar al Padre, que es el mismo palabra que se usa cuando dice y dejar al Padre, eso en un sentido de crecimiento personal, en un sentido de expansión. O sea, se formó una familia nueva. Y Dios quiere trabajar con esa familia nueva. Entonces es importante. Muy bien, vamos al siguiente, a la siguiente palabra. Bueno, hay varios conceptos aquí que me gustaría quizá dar. Bueno, vamos a entrar al segundo versículo que es Elohim. Esta palabra Elohim significa Dios todopoderoso, ¿no? El Dios supremo, el Dios verdadero. Y en el concepto de que a veces ponemos a Dios en una balanza y también que confiamos en otros dioses o que tenemos otros dioses. O sea, en un aspecto más preciso, la idolatría. Y a veces a la familia, al trabajo, a los hijos, etcétera, etcétera. Pues decía también a los perritos, uno tiene idolatría, uno tiene forma de Dios, idolatra a Dios a algunas cosas, personas, y es algo que debe cambiar en nosotros. Entonces, Elohim es el Dios de dioses, es el Dios supremo, es el Dios verdadero. Entonces, eso es importante porque cambia el aspecto de ver las cosas, ¿no? Porque a veces clamamos, como dice a mí, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, en referencia de que a veces clamamos y buscamos la ayuda de otras personas, otros dioses, ¿ves? Y no buscamos al Dios verdadero, no buscamos a Elohim. Entonces, cuando estés confundido, ora a Elohim, reconociendo que Él es tu Dios y que Él te va a sacar de la situación. Dios quiere llevarse toda la gloria a través de ti, a través de lo que estás pasando, de lo que estás viviendo, de lo que estás padeciendo, ¿no?
Y si vemos un poquito más adelante, por ejemplo, vemos cómo David se sentía eh, como un gusano, dice el versículo 6, ¿no? Despreciado del pueblo, porque a veces así nos sentimos cuando pasamos situaciones difíciles, ¿no? Después dice que él sentía que lo estaban escarneciendo, ¿no? Después dice que lo liberte, ¿no? Libérame, sálvame, dice, de lo que estaba pasando, porque dice que habían toros que lo estaban rodeando, ¿no? Dice que cuadrilla del maligno lo rodearon, ¿no? De toros, de perros y de animales que en realidad hoy en día espiritualmente son demonios. Y es que Satanás, y esto quiero aclarar, va a aprovechar tu proceso para hacerte confundir. Por eso es importante que ustedes conozcan a él y a Elohim. Cuando tú conoces a él y a Elohim, que es el mismo Dios, obviamente, sino su operatividad y su revelación es única en tu vida, cuando tú no sabes esto, vas a creer que es que el diablo que te está atacando a consecuencia de, sin entender que Dios tiene el total control. Voy a usar esa palabra para que me entiendan. Estás en las manos de Dios, pero el diablo se mete en el proceso y te puede confundir y te puede desviar. Es más, Dios puede permitir que el diablo te ataque, te oprima, sientas una opresión espiritual, sientas un cansancio, sientas que te mueres, sientas que te van a querer volver loco, y reprendo al espíritu de locura sobre tu vida y te suelta la mente, tu corazón. Entonces vas a sentir que te oprimen. Entonces los toros, o sea, esta palabra que significa los toros, esta palabra, una palabra en cuanto a la fortaleza demoníaca, o sea, es una fuerza sobrenatural, ¿no? Que podemos ver y experimentar muchas veces, que hay opresiones y ataques que no son humanos, sino que son espirituales, que sentimos que nos están aplastando, ¿no? Que nos están, es una fuerza sobrenatural, ¿no? Entonces, tenemos que clamar a él, al Todopoderoso, y a Elohim, al Dios verdadero, ¿no? Entonces hay ciertos ataques demoníacos que en medio del proceso se meten para confundirnos, o que se aprovechan, y que nosotros tenemos que aprender a pararnos en la brecha en medio del proceso. ¿Qué hizo Jesús en una de las barcas? O sea, de las barcas que se encontraban en medio proceso del mar de Galilea y se desataban las olas contrarias. Hay un ejemplo bonito donde dice que Jesús se durmió y los apóstoles, al ver que se estaban a punto de hundir, lo despertaron y dijeron: Maestro, Dios mío. Y Jesús se levantó, se despertó, ¿y qué hizo? Llamó a los bomberos, se preocupó, se cargó, se puso de rodillas a orar. Y hay que conocer eso. Cuando tú te encuentras en situaciones adversas, o sea, las olas contrarias se levantan, no te pongas de rodillas. Rodillas es la expresión de adoración más alta de nuestro cuerpo para Dios y nuestro ser para Dios. Cuando tú estás en una batalla espiritual, estás en medio de lobos, en medio de toros, en medio de perros y en medio de olas contrarias, no te arrodilles, levántate y reprende los vientos contrarios. ¿Y qué hizo Jesús? Calla y enmudece, y se desató la bendición, lo reprendió a los vientos contrarios. Tú también reprende, no te quedes callado, te dobles de rodillas. Si Dios nos dio la autoridad, Jesús nos enseñó eso y lo reprendió a las olas contrarias. Entonces eso es importante y tenemos que entender para saber reaccionar. Entonces a esos perros se les reprende, a esos toros se les reprende, a lo que estás pasando en medio de tu proceso se reprende, como Jesús lo hizo. Pero no queda ahí, sino que dice: en medio de la congregación te alabaré. Dice, ¿no? Hay que glorificar a Dios, temedle, ¿no? Empieza a hablar de la alabanza, de los votos que empezó a hacer David. Es importante cumplir los votos para Dios. Y de ahí Dios nos da la victoria, ¿no? Nos da esa victoria de poder adorarle a Dios, de darle gracias al Señor, porque el proceso ha sido bueno, pero necesario. Ha sido fuerte, pero importante. Ha sido
quizás sobrehumano, pero Dios nos ha sostenido y podemos levantar fielmente nuestras manos y decir que vamos a seguir sirviendo, Señor, ¿no? Por ejemplo, dice el versículo 30, dice, la posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Gloria a Dios, gloria al Espíritu. Vamos a orar así donde está, levanta tus manos, Padre. Gracias por esta palabra, por esta enseñanza, por el Salmo 22. Declaramos victoria, declaramos liberación, declaramos entendimiento y en medio de nuestro proceso, en medio del trabajo, de la transformación que quieres hacer con nosotros, esa renovación y ese nuevo mover, esa nueva tierra, ese nuevo local, Señor, fortalécenos. Fortalece a tu pueblo, fortalece al cansado. Yo puedo ver gente que está cansada, triste, abandonada, pastores, que al escuchar se van a identificar con este proceso, este agotamiento espiritual. Pero Dios te dice esta mañana, levántate, ponte en fe, ora, intercede, guerrea, créeme, soporta el proceso que es importante para pasar de un lugar a otro. Porque si de medio camino te regresas, no vas a saber lo que tiene preparado el otro territorio para ti, el nuevo tiempo para ti. Así que te animo a que te levantes, que ores y que permanezcas y soportes el proceso que estás pasando en Dios. Gracias, Padre. Así bendigo a todos mis hermanos. Declaro sanidad, liberación, restauración sobre tu vida. En el nombre de Jesús oro por todas tus enfermedades. Y como dice la palabra, pondrán manos en los enfermos y sanarán. Y declaramos la palabra de bendición y restauración. Y por fe declaramos y oramos que por la llaga de Jesús somos nosotros sanados. Y la fe no conoce límites. Y desde esta plataforma quiero bendecir a todos mis hermanos que se han conectado en esta mañana. Quiero saludar a todos, gracias al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Tengo 22 personas, hemos llegado más o menos a 28 personas. Queremos bendecir a todos mis hermanos. Esta mañana se han presentado para poder aprender. Emily, María Esperanza, Vilma, Yolanda, Talía, Karina, Marbella, Daisy, Fortunato. ¿Quién más está ahí? Los hijos de la casa. Antonio, Alfredito, Jessica, Giovanni, Carlos. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la noche. Tenemos proclama de poder a las 7 de la noche en Avenida Daniel Alcides Carrión 217, en José Luis Bustamante y Rivera. Y en Cusco estamos cerca del aeropuerto de Cusco, cerca del colegio bolivariano, provisionalmente. Así que los esperamos, por favor. Dios me los bendiga. Contáctate con nosotros al 997-308750 para más información en Arequipa y en Cusco. Así que me despido. Dios les bendiga. Hemos estado más o menos 1 hora y 10 minutos. Bendito es el nombre de Jesús. Que la paz de Dios esté con todos ustedes, mis hermanos. Les mando un abrazo, muchas bendiciones. Ágape, que el amor de Dios esté con ustedes. Y shalom, la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, así me despido de todos mis hermanos. Mándenme un saludo, Dios me lo bendiga. Saludos a todos. Compartan, por favor. Estoy mirando a esos discípulos de Cristo. Compartan, por favor. Les mando un abrazo. Bendiciones. Saludos. Nos vemos. Estén atentos a la programación que vamos a tener. Entonces, es importante. Ya es importante, por favor, poder estar listos y preparados. Bendiciones. Shalom.